los líderes locales. Dos de las familias, incluyendo la suya, no renunciaron a su fe y fueron expulsados. Las otras dos familias se retractaron y se pudieron quedar. Yo estuve ahí por varias horas y ellos trataron de hacerme renunciar a mi fe. Y yo les dije, yo soy cristiana y no estoy dispuesta a renunciar a mi fe. Fui físicamente amenazada por los representantes políticos. Me dijeron que si veían mi rostro aquí en San Cristóbal, me arrepentiría. La policía me estaba presionando y empujando y tomaron mi brazo y me jalaron así. Me gritaron que tomara mis cosas y me fuera. Ellos nos corrieron porque creemos en la palabra de Dios. No queremos participar en las fiestas. Nos mantenemos en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso nos corrieron de la ciudad. Yo estoy muy firme en mi fe y yo sé que Jesús me salvó. Y lo que tengo continuará. Nuestro Dios es grande y yo estoy en paz y confiando en Él. Mientras Julia está preocupada acerca del futuro de su familia, también se deleita en ver cómo la fe de ellos ha crecido y ellos continuarán confiando en el Señor. La hija de 20 años de Sebastián y Julia, también nombrada Julia, es madre de dos pequeños, una niña de 3 y un niño de 2 años de edad. Su esposo los abandonó y ella perdió su trabajo como resultado de ser expulsados. Me sentí muy mal porque cumplimos con todas las obligaciones que nos pidieron, el servicio comunitario, pagamos nuestras deudas y no hicimos nada malo. Estamos esperando justicia en la comunidad y la intervención de las autoridades del Estado. Estas experiencias me han hecho más fuerte y me han ayudado a planear mi vida. Estoy preocupada por mis hijos conforme crecen, porque algún día ellos tendrán que enfrentar las mismas cosas por ser cristianos. El hermano menor de Julia, Sebastián Jr., pasó un tiempo trabajando en los Estados Unidos. Él no se ha arrepentido de regresar a casa a México. Aunque ha enfrentado problemas, él se rehúsa a abandonar su fe en Jesucristo o a amargarse hacia aquellos que les han hecho daño. No estoy enojado. He orado por ellos y le pido al Señor que les perdone por lo que hicieron. Realmente no entienden lo que están haciendo. Me preocupa el futuro, pero el valor de mi fe está en el Señor, y Él me dará la fuerza para seguir y ayudarme en lo que pueda venir. Cuando la gente escuche lo que nos ha pasado, entonces sabemos que orarán por nosotros, y eso nos anima, y seremos capaces de realizar lo que anhelamos. El pastor Carlos Méndez e Isaías Hernández están determinados en continuar esparciendo el Evangelio y el discipular a los seguidores de Jesús, a pesar de la oposición e intimidación en contra de evangélicos en Belisario, en el municipio de Las Margaritas, un punto clave de la persecución en Chiapas. El pastor Hernández, quien es un plantador de iglesias y líder del ministerio independiente pentecostal en su región, fue vetado de entrar a cualquier comunidad cerca de donde él comenzó una iglesia en el 2008. Las autoridades locales tuvieron una reunión y ellos decidieron que para proteger su cultura y proteger su religión, ellos no me permitirían venir a discipular la gente del pastor Carlos Méndez. No tengo permiso de entrar y hacer servicios. Ellos realmente se sienten amenazados en su cultura y religión por el crecer del Evangelio. Compartí con los líderes que en el Evangelio había una buena diferencia y no es un intento de dañar la cultura o dañar a la gente ahí, pero la mentalidad ahí es que no quieren los cambios que el Evangelio pueda traer. Yo estaba muy triste porque acabamos de empezar los servicios por 2 meses cuando el gobierno local decidió que no quería más servicios evangélicos. Ellos habían sido amenazados y algunos se les habían dicho que podían ser expulsados de su comunidad. Algunos estaban llorando. Ellos habían sido amenazados y algunos les habían dicho que podrían ser expulsados de su comunidad. José Cano es el presidente del Ministerio de Redes Internacionales, Alianza de Pastores en Chiapas, cubriendo 3 regiones. Une a aproximadamente como a 40 pastores de diferentes denominaciones cada mes para orar. Fomenta el compañerismo y la colaboración para traer el Evangelio a la gente que vive en estas regiones marginadas.
En el pasado hemos visto casos de persecución en estas áreas. Lo que vemos ahora en varias comunidades es que aún hay casos donde están prohibiendo predicar el evangelio o la entrada a los pastores y misioneros en sus comunidades. El misionero José Cano ha visto y documentado la persecución constante hacia evangélicos en estas regiones. A la primera señal de que hay crecimiento en las iglesias evangélicas, hay conflictos porque las ventas son menos de velas y alcohol, usado para los festivales, y los evangélicos no celebran los diferentes días de los santos patronos. Esto es considerado como una amenaza para el sistema religioso y de cultura, la economía y aún la política. Había una comunidad ahí donde un pastor y unos cuantos miembros fueron arrestados por un día. No les permitieron comer ni tomar nada durante el tiempo que estuvieron detenidos, específicamente porque ellos estaban predicando. Quiero señalar que el problema que causa la persecución es que las asambleas generales en estas comunidades pequeñas hacen sus propias leyes. Ellos deciden prohibir o tratan de detener el crecimiento del evangelio, ya que son leyes internas que no están señaladas en la Constitución de nuestro país. Tengo en mis manos un documento en el cual los cristianos son acosados y no tienen permisos para llevar servicios de adoración y cualquier tipo de evangelismo. Los líderes de la comunidad van con los oficiales de gobierno y les dan a firmar estos documentos que son una serie de prohibiciones violatorias a las leyes constitucionales que no tienen ningún reconocimiento legal. Una de las formas en las cuales los cristianos evangélicos son acosados en cuanto a los líderes de la comunidad, van a los oficiales del gobierno y les dan a firmar documentos como este con una fotocopia y declara que los cristianos evangélicos no tienen permiso a llevar servicio de adoración ni cualquier tipo de evangelismo, ministerio de discipulado o de consejería. El pastor Carlos dice que cuando los servicios de adoración fueron prohibidos, la gente en su iglesia, la mayoría de ellos nuevos creyentes, estaban muy molestos y preocupados. Yo les enseñé que habría persecución, que esto está en la Biblia, nos los enseña la palabra de Dios, que habrá persecución. Los evangélicos de nuestra congregación en Belisario Domínguez saben esto, han sido preparados y ellos son animados. Chiapas no es el único estado donde los cristianos evangélicos son perseguidos, acosados y tratados como ciudadanos de segunda clase. Otros estados se han vuelto hostiles hacia los evangélicos, como Oaxaca e Hidalgo. En la ciudad de San Nicolás, los evangélicos no son bienvenidos. Esta zona es conocida como un centro clave de la religión tradicionalista. Las amenazas provienen de las autoridades locales en la comunidad e incluso algunos son nuestros vecinos católicos. El pastor Ortiz dice que la gente en su iglesia no participará en actividades que van en contra de la Biblia, y eso es lo que los pone en desacuerdo con muchos. Una vez que conoces la palabra de Dios, tú no puedes participar en determinadas actividades y nosotros no vamos a hacer cosas que consideramos idolatría. Todo lo que es servicio y ayuda a la comunidad, estamos totalmente dispuestos a hacerlo y lo hemos hecho. El pastor Ortiz añade que es realmente una carga para los hermanos y hermanas en Cristo que no creen en los santos patronos, tener que pagar por fiestas y actividades. Irene limpia alrededor de la tumba en el patio trasero donde su hermana Otilia está enterrada. Otilia falleció en el 2008 a la edad de 58 años debido a problemas de salud. Al igual que Irene, Otilia era una cristiana y debido a eso no recibió un entierro apropiado. Después de que mi hermana falleció, fuimos a las autoridades. Solicitamos permiso para enterrarla en el cementerio y nos los negaron. Fuimos a varios líderes aquí en la comunidad y la respuesta fue siempre la misma. No podía ser enterrada en el cementerio local por haber sido evangélica. Irene dice que las autoridades locales finalmente accedieron en poder enterrar a su hermana en el cementerio de la ciudad, pero solo si ofrecía una misa católica a favor de ella. Les dije que no. ¿Cómo pueden pensar que después de todo lo que sufrió mi hermana por ser evangélica, yo permitiría eso? Mi fe se mantiene por lo que el Señor ha podido hacer en nuestras vidas. Hemos sufrido mucho a causa del conflicto religioso. Erika Susana González dice que ser cristiano en San Nicolás es una lucha diaria. Cierta ocasión, a escondidas hicieron daño a su vehículo. Por suerte nadie en su familia resultó herido.
Hemos sido amenazados. Un grupo de 800 personas de la comunidad vinieron a quitarnos el agua. A mi hijo lo tenía en mis brazos y él se asustó al ver tanta gente que venía con machetes gritando e insultándonos. Fue muy aterrador. La gente aquí en la comunidad practica la brujería y dicen que nuestras creencias son erróneas y que somos malos y hacemos mal a la gente. Muchas veces siento que no puedo proteger a mis hijos. No sé lo que les pueda suceder cuando ellos están en la escuela. Erika también tiene una hija de 7 años. Los niños en su escuela a menudo la ignoran por ser evangélica. Muchas veces me siento impotente de no poder proteger a mis hijos. No sé qué les pueda suceder cuando ellos están en la escuela. Mi fe es lo único que me mantiene con vida y me da fortaleza. Oro por mis hijos todas las mañanas cuando se van a la escuela. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa del Evangelio, y que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. En el 2001, 40 familias evangélicas de la comunidad fueron amenazadas con expulsarlos si no renunciaban a su fe y estaban de acuerdo en participar en las fiestas religiosas católicas. Cuando se negaron, las autoridades locales les avisaron que el servicio de luz y agua les sería cortada y confiscarían sus tierras. Cuando estos creyentes fueron a funcionarios del gobierno federal para denunciar el trato injusto, en ese momento los líderes de la comunidad se retractaron y firmaron un acuerdo. Los evangélicos acordaron retirar cargos si la comunidad católica se comprometía en respetar sus derechos de libertad de culto. Después de esto se edificó la iglesia. Después de la firma del acuerdo entre los dirigentes evangélicos y de la comunidad aquí en San Nicolás en el 2001, se produjo una relativa paz, pero todo eso cambió en el 2005 cuando se decidió construir el edificio de la iglesia. Centenares de personas llegaron a detener la construcción y estaban armados con machetes y amenazaban con atacar, pero he enseñado a los hermanos que no respondan con violencia. Los que llegaron a cerrar la iglesia trataron de provocar y producir una confrontación. La congregación decidió tomar la tierra que les pertenecía legalmente para construir y tener su propio lugar de culto. Todas estas personas han nacido y crecido aquí, donde tienen sus tierras y sus familias y quieren quedarse en este lugar. También sabemos que México es un país que garantiza la libertad de religión, así que no hay razón para abandonar la comunidad y practicar nuestra fe. Pero aún así el edificio de la iglesia fue finalmente levantado y abierta al culto en el 2009, después de que todos los documentos necesarios fueron presentados. Todavía hay algunos que claramente no les gusta y dan sus puntos de vista por escrito al lado del edificio. Propiedad del pueblo, que significa que no reconocen la legitimidad de la existencia de una iglesia evangélica en este lugar. Yo uso la palabra de Dios para explicar a mi pueblo que estarán expuestos a la adversidad y las persecuciones y las dificultades en la vida, pero que su fe y la confianza debe estar solo en Jesús. Los creyentes en San Nicolás ahora tienen libertad de culto, pero si las cosas se dificultan, van a hacer lo que ellos saben hacer, tener la confianza en el Señor y Él hará su voluntad. A pesar de los desafíos para los creyentes, permanecen aquí. Hay otras razones por lo que estos seguidores de Jesús desean permanecer aún en la comunidad. Con la oración y el ayuno queremos ver que todos nuestros vecinos vengan a Jesucristo. Le pido a los hermanos que sigan orando por nosotros y seremos fortalecidos y Dios nos dará fuerzas para ser capaces de defender nuestra fe en contra de los diferentes ataques que surjan, y también pedimos al gobierno responder cuando sea necesario, porque en México tenemos libertad. En el estado de Oaxaca, evangélicos se enfrentan a muchas dificultades debido a su deseo de seguir a Jesús. Conoce a Rubén, de 35 años, esposo y padre de 3 hijos. Trabajó durante 8 años en 2 puestos en los Estados Unidos para poder ofrecer un futuro mejor para su familia en San Juan Yatzona, pero todos se lo han quitado. Es muy difícil porque en este periodo de tiempo, cuando no estaba en casa durante 8 años, he invertido una gran cantidad de dinero en una casa de 2 pisos, posesiones y tierras. Entonces, ¿por qué Rubén perdió su casa y el valor de propiedad de unos $200,000? La mayor parte de sus bienes, y por qué lo expulsaron de la comunidad donde planeaba pasar el resto de su vida. Todo tiene que ver con lo sucedido a su esposa, Isabel, cuando él trabajaba en los Estados Unidos.
Isabel se convirtió en una seguidora de Jesús después de que su hijo enfermo fue sanado. Mientras yo estaba aquí en Oaxaca, me encontré con unos amigos que eran evangélicos y me testificaron que Dios puede sanar. Ellos oraron por mí y mi hijo, que era un bebé, y en los siguientes 3 días fue sanado. Entonces acepté al Señor en mi corazón y desde entonces la gente de la comunidad no me quería ver más ahí, porque el cristianismo evangélico no es bienvenido. Otras mujeres también se fueron acercando a Cristo y al igual que Isabel, no querían participar y pagar por las actividades que creían que iba en contra de la enseñanza de la Biblia. Los líderes de la comunidad de San Juan Yatzona exigieron a los hombres que vivían y trabajaban en los Estados Unidos que mantuvieran a sus esposas en casa y cumpliendo con las órdenes de la comunidad. Ellos exigieron que firmaran un documento en el que estarían dispuestos a pagar los honorarios y participar en fiestas religiosas. Pero todos los hombres llegaron a un acuerdo: abandonar a sus familias antes que perder todo. Cuando volví en el 2008, pagué las cooperaciones exigidas. Pensaba asistir a la fiesta que se celebró en esa época del año, pero cuando llegué no me dejaron entrar y me golpearon. En ese momento yo era católico, estaba perfectamente dispuesto a hacer lo que me dijeran las autoridades locales de mi comunidad para que yo pudiera recuperar mi propiedad, y me molestaba lo que estaba pasando. Yo también he sacrificado, me quedé sola con mis hijos y administré el dinero de mi esposo que obtenía del trabajo en los Estados Unidos para que tuviéramos una vida mejor. Yo entiendo por qué mi marido estaba tan molesto y enojado. Se dio cuenta de que íbamos a perder todo. Ellos me testificaron acerca de Jesucristo y me comentaron que era posible un día recuperar mis propiedades y lo que he perdido, pero así era el plan de Dios para mi vida y para acercarme a Él. Yo sabía todo desde el principio, porque la Biblia nos dice que tenemos que pasar por el fuego y que el Señor prueba nuestra fe. En Mateo nos dice que se levantará el hermano contra el hermano, el padre contra su hijo y el hijo contra el padre, y que el Señor restituya. Le he explicado a mi esposo, lo que hemos perdido es físico. Las posesiones no le dará la salvación y la salvación solo se encuentra en el Señor. Aurea, viuda de Rubén y madre de Isabel, también fue expulsada de su comunidad por su fe, junto con sus 2 hijas y sus hijos. Mis hijas fueron abandonadas por sus maridos, que estaban trabajando en Estados Unidos. Cuando las autoridades avisaron a mis yernos que deberían tener a sus mujeres bajo control y que deberían pagar sus honorarios, ellos pagaron, pero mis hijas no renunciaron a su fe. Entonces las abandonaron. Para ellos están como muertos, no han recibido ningún dinero.